¿Qué tal, estimados? Tenemos un nuevo ejercicio de movimiento parabólico. Dice, Ermelinda la bruja, en una noche de luna, decide dar un paseo en escoba. Inicia su vuelo desde el piso con una velocidad constante de 4 metros por segundo y formando un ángulo de 50 grados con la horizontal. Por desgracia para Ermelinda, su escoba se descompone cuando ella se encuentra a 60 metros sobre el suelo. Calcular, inciso A, la distancia horizontal desde el punto de partida a la que cae Ermelinda y la altura máxima respecto al suelo que alcanza la bruja. Bueno, el tiempo que permanece en el aire va a ser un valor que ya va a estar explícito en los otros dos procedimientos para encontrar el inciso A y el inciso B. Bueno, dice que Ermelinda, ahí está nuestra brujita, mucho cuidado con la bruja, empieza desde el piso y va subiendo, ¿no? Como nos dice, y algo muy importante acá, nos dice acá que sube con velocidad constante, su escoba no tiene mucha propulsión, a 4 metros por segundo. Ese movimiento que va a realizar inicialmente va a ser rectilíneo, va a ser completamente rectilíneo, entonces su trayectoria podemos dibujarla en línea recta primero. ¿Por qué? Va a ser ese movimiento con velocidad constante, formando un ángulo de 50 graditos. Aquí también puedes poner ese ángulo de 50 graditos con la horizontal. Por desgracia para Ermelinda, en ese momento en que han transcurrido 60 metros sobre el suelo, 60 metros también es otro dato que vamos a agregarlo acá. Bien, de aquí a aquí son 60 metros de alturita. Justo cuando alcanza los 60 metros de altura, dice que se arruina la escoba, se descompone. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué va a pasar con Ermelinda? Se supone que estaba subiendo con 4 metros por segundo, eso hay que aclarar, velocidad constante de nuevo, y esos 4 metros por segundo le van a servir de impulso final, de un último impulso para vencer un poquito a la gravedad, porque no mucho, la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Así que Ermelinda en su escoba va a subir un poquito más, hasta aquí más o menos, donde su velocidad, obviamente por las leyes de Newton y la gravedad, su velocidad va a ser cero en el eje vertical, ¿no? Ahora, a partir de ese momento, Ermelinda va a empezar a descender y va a caer con su escoba al suelo, ¿no? Muy bien, entonces, si te das cuenta, este movimiento es un movimiento parabólico que va a hacer Ermelinda por culpa de la gravedad y el impulso que tiene la velocidad también con un ángulo de elevación. Aquí tranquilamente nosotros podemos encontrar con el ángulo de 50 grados que repetimos de abajo, podemos encontrar tanto su velocidad en X como su velocidad en Y, con la cual se va a mover en ese tramo, ¿no? Entonces aquí sería la velocidad en X, sería un 4 también por coseno de 50, porque está al lado del ángulo, y la velocidad inicial en Y sería un 4 seno de 50 graditos, ¿no? En los dos casos. Bueno, acá llega con velocidad en Y, no te olvides, ahí arriba, lo voy a volver a anotar. La velocidad en Y aquí arriba, la velocidad en Y es 0, ¿no? Llega a 0. A un principio es esta descomposición que podemos calcular con la calcu, que va a reducir hasta 0. Bueno, llega hasta ese punto, va subiendo, llega hasta ese punto y después empieza a descender, ¿no? Para caer con su escoba y morirse de rabia. Entonces va a empezar a bajar y va a caer de esa manera. Bueno, entonces la primera parte del movimiento realiza movimiento rectilíneo uniforme, que sería esta parte, ¿no? Con la velocidad constante. Y la segunda parte realiza un movimiento parabólico incompleto, como lo habíamos visto en clases, porque hace un cambio de alturas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer en la primera parte? Vamos a poner acá análisis 1, así lo vamos a llamar, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Entonces, en esta parte nosotros podemos trabajar con la distancia que se va a mover, velocidad por tiempo. Esa distancia, estimados, va a ser
va a ser rectilínea, ¿no? Rectilínea esta parte de acá. Vamos a utilizar la velocidad que le da la escoba de 4 metros por segundo y podríamos encontrar el primer tiempo. Pero para eso necesitamos la distancia que se ha movido. Si tú ves acá, vas a encontrar un triángulo. Un triangulito así. Este triangulito, ¿qué datos tiene? Este triangulito tiene datos de altura, que son 60 metritos. 60 metritos de altura. Tiene una distancia, que es lo que se va a mover Ermelinda, y tiene los 50 graditos. ¿Para qué te sirve eso? Te sirve para encontrar D, es el triangulito. Mira, tienes cateto opuesto e hipotenusa. Entonces puedes utilizar seno de 50 graditos igual a cateto opuesto, que es el que está enfrente, 60 sobre la hipotenusa, que sería la distancia. Entonces la distancia habríamos encontrado como 60 sobre seno de 50 grados para que nos sirva en el cálculo del tiempo en que sube Ermelinda esa distancia con movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces vamos a calcular acá 60 sobre seno de 50. Eso va a ser, no se olviden el paréntesis acá, ahora sí, 78.3. Vamos a jugar con un solo decimal. 78.3 metros de distancia, ¿no? Ahora sí podemos utilizar esta ecuación. Entonces, distancia, según la ecuación, 78.3 igual a la velocidad de la escoba, que son 4 metros por segundo, por el tiempo que voy a encontrar en esa primera etapa, ¿no? De Ermelinda. Los 4 puede bajar a dividir, usamos nuevamente la calculadora. Eso mismo dividido entre 4 va a ser 19.6 segundos de tiempo que le llevo. Entonces 19.6 segunditos de tiempo. Ese es nuestro primer tiempo en la primera etapa. T1 lo vamos a llamar. La primera etapa. Aquí, romano 1. La primera etapa que se cumple, ¿no? MR1. Ahora, para hacer el segundo análisis, la segunda parte de nuestro análisis, vamos a analizar solamente la parte en la que la gravedad le empieza a afectar a Ermelinda, porque la escoba se descompone, pierde su fuerza, su propulsión, y Ermelinda puede subir un poquito más, pero después empieza a caer. Entonces vamos a separar esa parte del ejercicio y la vamos a analizar de forma separada. Ahí está. Entonces acá tendríamos nuestro análisis de la segunda parte. Vamos a agregarlo acá, no nos olvidemos. Análisis de nuestra segunda parte, que es movimiento parabólico incompleto, ¿no? Que sería la parte en la que Ermelinda pierde la propulsión de la escoba. Ahí está, la segunda parte, ¿no? La primera parte vamos a ponerla aquí adentro para que no nos olvidemos, ¿no? Muy bien. Bueno, como es un movimiento parabólico incompleto, lo que nosotros debemos hacer es dibujar los ejes cartesianos. Si tú recuerdas, un movimiento parabólico incompleto se analiza con magnitudes vectoriales. Entonces, las magnitudes vectoriales en este caso nos van a permitir encontrar los datos que nos piden, ¿no? Muy bien, entonces las posiciones acá. Las posiciones en Y, acá donde va a caer Ermelinda al final al suelo son 0 metros. De donde va a empezar a afectarle la gravedad son 60 metros. Eso es en el eje Y. En el eje X nosotros tenemos antes 0 metros atrás y adelante tenemos a la posición final a la que va a llegar Ermelinda, que después vamos a sumar con la distancia que tengamos del triángulo, de la base del triángulo, ¿no? Para saber la distancia total que recorre Ermelinda. Entonces tenemos las posiciones. Para que esta parte sea mejor entendida, la voy a copiar en una hoja en blanco, ¿ok? ¿No? Es una hoja en blanco. Perfecto. Entonces, acá tenemos el análisis de su movimiento. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar en los dos ejes, tanto en el eje X como en el eje Y. Tenemos las descomposiciones de las velocidades.
En el eje X tenemos posición final menos posición inicial, la velocidad en X por el tiempo. De acá, la posición final es lo que queremos saber, menos la inicial atrás, comienza con 0. La velocidad en X de Ermelinda es 4 por coseno de 50 grados por el tiempo que necesitamos. Te das cuenta que para encontrar la posición final acá necesitamos el tiempo, sí o sí. Entonces, para encontrar el tiempo nos vamos a apoyar en el eje Y, y en el eje Y vamos a utilizar la ecuación de la posición en función del tiempo, nuestra asesina de ejercicios complicados, que los hace mucho más rápido, ¿no? Entonces, Y final, posición final. La posición final de Ermelinda con su escoba va a ser el suelo, o sea, 0 metros, menos posición inicial. Posición inicial va a ser donde pierde el impulso de la escoba y se arruina, ¿no? Entonces son a 60 metros de altura. Ahí estamos. ¿Igual a qué? Igual a la velocidad inicial en Y, que en nuestro caso sería esta de acá, que es 4 seno de 50 grados, por el tiempo que vamos a calcular, más un medio, la gravedad, menos 10, como siempre en análisis vectorial, por el tiempo al cuadrado. Entonces acá van a ser menos 60 igual 4 por raíz de 50, lo hacemos en la calculadora, 4 seno de 50 va a ser igual a 3.1, ¿no? Redondeando a un solo decimal. 3.1 por el tiempo menos 5, la simplificación como siempre de eso, y tenemos una ecuación cuadrática, ¿no? ¿Qué hacemos con esta ecuación cuadrática? Primero la ordenamos, 5 tiempo al cuadrado menos 3.1 el tiempo y el 60 se copia. Todo eso va a ser igual a 0. Entonces utilizamos nuevamente nuestra calculadorita. Ahí está. Que va a ser mode 5, 3, ecuación de segundo grado. 5, reemplazamos menos 3.1 igual a menos 60. Listo. Ahí vamos a tener dos tiempos. Uno 3.8 y el otro menos 3.1, ¿no? Entonces acá 3.8 segundos el primer tiempo y el segundo menos 3.1 segundos. Este no lo tomamos en cuenta, solamente el 3.8. Ya podemos reemplazar esto en la ecuación de la posición. Entonces esto sería el tiempo de vuelo, el tiempo en que está en el aire y afectada por la gravedad, ¿no? Lamentablemente para Ermelinda. Entonces posición final sería entonces en nuestro caso 4 coseno de 50 graditos por el tiempo que es 3.8 segundos. Entonces la posición final tendremos como resultado acá nuevamente la calculadorita 4 menos 4 por coseno de 50, cerramos y no me he hecho caso, ahora sí, por 3.8 igual tenemos 9.8 metros acá de posición final. Listo. Entonces, volvamos al ejercicio. Acá tenemos el primer análisis, si recuerdas. Entonces, en el primer análisis solamente era movimiento rectilíneo uniforme. Subía Ermelinda la distancia de 78.3 y el tiempo de 19.6 segundos por su velocidad constante. Y nos pide la distancia horizontal desde el punto de partida a la que cae. Necesitamos la base del triángulo, ¿te das cuenta? La base del triángulo, para saber la distancia, esta base del triángulo, nosotros la vamos a poder calcular, esta X le llamamos, X1 por decirte. Entonces vamos a encontrarla con la otra función trigonométrica que sería coseno de 50. Coseno de 50 va a ser cateto adyacente ese X1 sobre la hipotenusa, que es la distancia que ya la tenemos. Coseno de 50 entonces sería X1 que quiero saber sobre la distancia que hemos encontrado anteriormente, que era 78.3. Listo, este 78.3 sube a multiplicar por coseno de 50 y tenemos el primer desplazamiento horizontal que viene, ¿no? El primer desplazamiento de Ermelinda. Entonces aquí vamos a poner en la calculadora todo nuestro procedimiento acá. Entonces 78.3 por coseno de 50. Tenemos la longitud de 50.3. Vamos a ponerla acá. Metros de posición.
Listo, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos el valor de nuestra primer desplazamiento horizontal. A eso tendríamos que sumarle estos 9.8 metritos que se mueven, ¿no? Entonces en ese caso, habiendo encontrado estos 50.3 metros, lo agregamos acá. Aquí serían 50.3. Y según lo que hemos encontrado gracias a nuestro análisis vectorial, hemos encontrado esto también, que es 9.8 metros de posición final. Fíjense, de 0 metros a 9.8 va a haber lo mismo en distancia. Entonces acá, la distancia total que se habría movido, la distancia horizontal total, tendría que ser la suma de ambos, que lo vamos a hacer así. Distancia total sería 50.3 más 9.8. Entonces esa distancia total será 60.1 metros. Perfecto. Ya tenemos la distancia horizontal que nos pedían en el primer inciso. Ya está. Entonces estoy listo. La altura máxima respecto al suelo. Para alcanzar la altura máxima que tiene respecto al suelo, tendríamos que subir desde estos 60. Entonces vamos a hacer aquí el cálculo. Altura máxima. Entonces, para la altura máxima, volvemos a copiar la misma ecuación de arriba. Nos sirve la misma ecuación, aunque no tenemos el tiempo de subida, ¿no? Y haríamos dos procedimientos. Para eso prefiero utilizar esta otra ecuación. Mira, velocidad final en y al cuadrado, velocidad inicial en y al cuadrado, más 2 gravedad, posición final, menos posición inicial. Esta ecuación también nos sirve y es mucho más rápida porque nos da el cálculo de las velocidades con las posiciones. Sabemos que la posición ahí arriba, cuando ya ha alcanzado su altura máxima, es 0. La velocidad inicial en y la tomamos como 4 seno de 50 acá. 4 seno de 50 graditos al cuadrado, más 2 veces la gravedad, que es negativa. Análisis vectorial. Voy a recorrer un poquito esto para que lo sigamos viendo, no se pierda en mi cabezota. Entonces acá menos 10 por la posición final. Ahora aquí la posición final muy importante sería el y máximo. ¿Ve? Menos el y inicial, que estaría empezando acá en 60 metritos, ¿no? Ahí es donde le empieza a afectar la gravedad. Entonces 0 al cuadrado es 0 nomás. 4 seno de 50 al cuadrado podemos hacerlo con la calculadora. Ahí. Vamos a cerrar paréntesis. 4 seno de 50 al cuadrado, que sería 9.4, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar eso. Menos 20, que sería el y máximo, menos el 60, ¿no? Acá. Listo. Entonces todo este término que lo tenemos acá va a pasar al otro lado con positivo. Entonces, 20 y máximo menos 60 es igual a 9.4. De aquí despejamos, el 20 va a pasar a dividir a 9.4, eso podemos hacerlo directamente con la calculadora. 9.4, que está al otro lado, dividido entre 20, 10. Y a este valor le vamos a sumar el 60, ¿no? Que pasaría a sumar. Entonces sumaremos directamente ese valor para tener el resultado final. 60.47, que sería nuestro y máximo, ¿no? Y máximo y 60.47. Se dan cuenta que no sube mucho, ¿no? Podemos redondear a una sola cifra significativa después de la coma decimal y serían 60.5 metros. Entonces no sube mucho, ¿no? De 60 a 60.5 es por el tema de la velocidad, que es 4, ¿no? Entonces la gravedad es 10. No, ni un segundo tarda en subir a su altura máxima. Pero tenemos el y máximo, que sería desde el suelo, desde 0 hasta esa posición en la que nosotros alcanzamos, bueno, la bruja alcanza su altura máxima, 60.5 metros de máxima altura, ¿no? Bueno, ya tenemos los datos que nos han pedido.
Entonces habríamos encontrado primero la distancia total, y está en esta otra pizarrita, aquí está la distancia total. Después nos piden la altura máxima respecto del suelo. Entonces aquí tenemos el Y máximo como altura máxima que alcanza desde el cero que hemos tomado gracias al análisis vectorial. Y por último nos dice el tiempo que permanece en el aire. Bueno, el primer tiempo está acá, ¿no? Este también es resultado. Son 19.6 segundos que tarda en subir gracias a la escoba, la propulsión de la escoba, ¿no? Alcanzando esa altura de 60 metros. A ese tiempo de 19.6 habría que sumarle este otro tiempo que también es resultado. Fíjense, el tiempo total, así como la distancia total, tiempo total sería el 19.6 de la anterior pizarra más este otro que sería 3.8 segunditos para terminar el ejercicio. Bueno, calculadorita, acá la tenemos, 19.6 más 3.8. Habiendo encontrado el resultado de 23.4 segundos de tiempo total que se mueve Hermelín, ya sea por su escoba o ya sea por la gravedad, ¿no? Muchas gracias, estimados, por ver el video. Nos vemos más adelante.